Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola chicos, me recordarán, soy la maestra Leonor Cáceres. Iniciamos con la clase de geografía. Espero que aprendan mucho, estoy a sus órdenes y para ayudarles. Conformación e influencia del clima. Características y fenómenos de la estructura atmosférica. La atmósfera terrestre es una parte pequeñísima de la materia que forma nuestro planeta. Sin embargo, sin esta atmósfera sería imposible la existencia de la vida en la Tierra. Los rayos del Sol chocan con las moléculas de la atmósfera y producen los colores que van variando según el momento del día. Conocemos el color del amanecer y los colores del crepúsculo. Las responsables de ellos son la luz y la atmósfera. La atmósfera terrestre es una mezcla de gases. Los más abundantes son nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. La densidad de la atmósfera disminuye conforme ascendemos en altura. Cuando subimos a la cima de una montaña o a un punto de una ladera muy elevada, decimos que el aire está enrarecido. Es porque la mayor parte de la masa del aire está en las zonas bajas, traído por la gravedad de la Tierra, y está como aplastada por su propio peso. Y cuanto más ascendemos, más liviano, tenue y ligero es el aire. En las capas altas existe menos presión y la densidad es menor. La densidad y la presión del aire disminuyen con la altura. Aquí tenemos un claro ejemplo en esta fotografía de nuestro hermoso cielo. La biosfera, el cielo tamaulipeco, es un lugar muy alto y en el cual se puede sentir eso en la atmósfera cuando subes. Fenómenos atmosféricos. Ocurren en la atmósfera viento, nubes, precipitaciones y fenómenos eléctricos. Los vientos, sin embargo, son los desencadenantes de la mayoría de los fenómenos atmosféricos. Se deben fundamentalmente a variaciones de la temperatura y densidad del aire de unos lugares a otros. El viento va desde las zonas de aire más fríos hacia las zonas de aire más caliente. De estos temas ya habíamos hablado también cuando hablamos sobre las zonas de calor de la Tierra. El aire caliente, que asciende hasta las capas más altas de la atmósfera, se enfría progresivamente según asciende. Esto provoca la condensación del vapor de agua en gotitas microscópicas que forman las nubes. Estas se van reuniendo unas con otras, formando gotas cada vez mayores, que se sostienen en el aire gracias al viento. Cuando se hacen muy pesadas, estas nubes, el agua cae por gravedad y da lugar a la lluvia. La nieve se produce cuando la temperatura del aire es inferior a 0 grados. El granizo se origina cuando el viento es fuerte y las temperaturas muy bajas. Los fuertes vientos llevan entonces grandes gotas de agua que al congelarse dan como resultado granizo, que puede alcanzar hasta varios centímetros de diámetro. Existen diversos tipos de nubes. Los 4 tipos fundamentales son cirros, cúmulos, estratos y nimbus. Los cirros son nubes de aspecto filamentoso en la zona alta de la troposfera, con mínimo esfuerzo y que no provocan sombra. Los cúmulos son las clásicas nubes de color blanco brillante en las zonas expuestas al sol y grises oscuro en las zonas de sombra. Los estratos son bancos uniformes de nubes que traen lluvia y llovizna, muy extendida y de estructura uniforme. Y los nimbus son nubes bajas, nubes lluviosas de color grisáceo y oscuro. El color y la luminosidad de la atmósfera varía a lo largo del día. Los colores del cielo, al amanecer y al anochecer, son anaranjados y rojizos. Los del pleno día son azules. La razón es que de todos los colores de la luz blanca o visible, el rojo es el que
penetra en la atmósfera con mayor facilidad y al atardecer o en el amanecer los rayos inciden de forma oblicua en la Tierra, realizando un mayor recorrido hasta alcanzar la superficie terrestre. Durante este camino se absorben todos los colores, azules y verdes, y solo llegan los rojizos. Sin embargo, en la mitad del día los rayos inciden casi verticalmente, y esto da paso al resto de los colores. En cuanto a los fenómenos que determinan el estado del tiempo atmosférico, el clima es el efecto a largo plazo de la radiación solar sobre la superficie y la atmósfera de la Tierra. El modo más fácil de interpretar es un término de medidas anulares o estacionales que dependen de las temperaturas y precipitaciones. El clima se mide por medio de termómetros, pluviómetros, barómetros y otros instrumentos, pero su estudio depende de las estadísticas. Hoy tales estadísticas son realizadas competentemente por ordenadores, con todo un resumen sencillo a largo plazo. Para obtener esta medición es necesario el análisis de los patrones diarios, mensuales y anuales, la investigación de los cambios climáticos en términos de tiempo geológico es el campo de estudio de la paleoclimatología, que requiere las herramientas y métodos de investigación geológica. Además de los efectos de la radiación solar y sus variaciones, el clima siempre está bajo la influencia de la compleja estructura y composición de la atmósfera y de los mecanismos por los que ésta y el océano transportan el calor. Así pues, para cualquier área dada de la Tierra, debe considerarse no solo la latitud, sino también su altitud, el tipo de suelo, la distancia del océano, la relación con sistemas montañosos y otras influencias similares. El clima tiene una gran influencia en la vegetación y la vida animal, incluye a los seres vivos. Desempeña un papel significativo en muchos procesos fisiológicos, desde la concentración y el crecimiento de los seres vivos hasta la salud y la enfermedad. El ser humano, por su parte, puede influir en el clima al cambiar su medio ambiente, tanto a través de la alteración de la superficie de la Tierra como por la contaminación o la emisión de gases o productos químicos. Algunos conceptos a considerar en este tema son el macroclima, el mesoclima y el microclima. Como su nombre lo dice, macroclima hace referencia a una región extensa, mesoclima a una un poco más pequeña y microclima, obviamente, a un área diminuta. Un ejemplo de esto podría ser debajo de la copa de un árbol o de la sombra de un árbol. Ya se tiene, por ejemplo, una tierra fértil para plantar o para tener vida, ya se tiene la sombra del árbol y también se tiene, por así decirlo, la fotosíntesis desarrollada de una manera en la cual esto se puede dar, ¿no? O sea, la lluvia, la tierra, los minerales que ya tiene la tierra, la cuestión del aire, de que está limpio, del sol, cómo llegan los rayos del sol a este árbol y entonces por lo consiguiente van a llegar a otros organismos que estén dentro de su perímetro, ¿no? Clasificación climática mundial. La clasificación climática de Köppen, también llamada de Köppen-Geiger, fue creada en 1900 por el científico ruso de origen alemán Vladimir Peter Köppen y posteriormente modificada en 1918 y 1936. Consiste en una clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones características de dicho tipo de clima. Aquí podemos ver unos cuadros en los que nos va a mencionar climas como el tropical lluvioso, clima seco, climas de temperatura húmeda o templados y húmedos, climas templados de invierno frío, climas polares,
y algunos otros. Aquí viene también la forma en la que se denominan y qué letra les corresponde a cada uno para clasificarlos. Esta es una clasificación climática más conocida y de mayor aplicación por los geógrafos. Su punto de partida consiste en que la vegetación natural constituye un indicador del clima y algunas de sus características se apoyan en los límites climáticos de ciertas formas de vegetales. El tipo habla de los tipos A, tipo B, tipo C. Y entonces aquí los podemos ver en un cuadro que pusimos dentro de las diapositivas. Por ejemplo, dice el tipo B designa los climas en los cuales el efecto determinante de la vegetación es la sequedad. ¿Sí? Lo dice, mientras que la evaporación es difícil de evaluar y no es una medida convencional en las estadísticas meteorológicas, Köppen se vio forzado a sustituir la conformación de identificación de aridez en términos de índice de temperaturas, precipitaciones, etc. A su vez, Köppen dividió los grupos anteriores en subgrupos mediante letras minúsculas, teniendo en cuenta la distribución estacional de las precipitaciones, que era lo que ya les mencionaba. Por ejemplo, aquí vienen las clasificaciones A, B, C, D, H, K, F, S, W, M, pero en letras minúsculas, para describir mejor el registro del uso de las letras. Aquí podrán ver ustedes unos cuadros que están en la diapositiva. Dice, quedan definidos entonces los siguientes tipos de clima. AF, que es el ecuatorial, AW, que es el tropical, AM, que es el monzónico, BSH, estepas cálidas, BSK, estepas frías. Son algunos de los ejemplos de los tipos de clima que se clasifican. Aquí ustedes podrán ver otros tantos. De hecho, todos están clasificados y cada uno tiene su característica como quedó dependiendo de la teoría de Köppen. Al hablar sobre el comportamiento de la atmósfera, es necesario que veamos un concepto. Recordemos que la convección es la producción de corrientes en gases y líquidos por el contacto con cuerpos u objetos de mayor temperatura. Esto nos sirve para comprender el siguiente texto. Si la superficie de la Tierra fuese uniforme y se encontrase estacionaria, los desplazamientos de la atmósfera serían muy simples. La atmósfera actuaría como un fluido contenido y su desplazamiento estaría determinado por las corrientes convectivas causadas por las diferencias de temperaturas y las diferencias de densidad. Pero sabemos que no es así. La superficie de la Tierra no es lisa y se encuentra sometida a deformaciones no solamente por la influencia de los cuerpos del sistema solar, principalmente el Sol y la Luna, sino también por la degradación, ya lo habíamos visto en otros temas, o creo que en el tema pasado lo vimos, por ejemplo, la erosión de la tierra, el agua, las sales, los minerales, todo esto va haciendo que la superficie de la Tierra no sea lisa o no sea algo parejo, ¿no? Para completar este apartado, marco caótico, las temperaturas sobre la superficie de nuestro planeta no son constantes, sufren variaciones que van desde las estacionales, del carácter anual, hasta las secuenciales, que dependen de los parámetros orbitales de la Tierra. Ya habíamos hablado también sobre esto cuando hablamos de los círculos de calor y todo esto, ¿se acuerdan? Sí. Aunado a esto, la acción depredadora de la especie humana sobre el medio ambiente hace que la inestabilidad y la perturbación sean dos de los atributos más comunes e inseparables de la atmósfera terrestre. Es decir, nosotros estamos acabando con el ecosistema. ¿Por qué? Porque el ser humano es el depredador más grande que tiene nuestro hábitat, ¿no? O sea, la Tierra en sí. Las condiciones de temperatura y densidad del aire son tan cambiantes que solo modelos matemáticos tomados como base de la teoría de caos podrían resumir esto. Aquí en la cajita de descripción te voy a dejar un link para que veas un poco más sobre la teoría del caos. Es un tema muy interesante. Quizás también te pueda servir para tu video de tema final o de examen.
Ok, vamos con la tarea. Punto número 1 o actividad número 1. Responder las siguientes preguntas. Aquí te pongo una serie de preguntas que me vas a contestar con todo lo que ya vimos dentro del tema. Ok, recuerda que esta información está en tu guía, está en las diapositivas y está en el video que que estás viendo. Menciona al menos 3 acciones que veas que se realizan en casa o en tu barrio todos los días y que produzcan contaminación atmosférica. Tú me vas a escribir sobre esas 3 acciones, ¿ok? Y por último, vas a realizar un esquema resumido en pocas palabras o con dibujos si tú quieres, de la clasificación de los tipos de clima que ya habíamos visto en los cuadros anteriores. ¿Te acuerdas que hablaba sobre Köppen, que mencionaba que él tiene clasificación de los climas o de los tipos de clima con letras mayúsculas y minúsculas? Entonces, de eso se trata lo que vas a hacer. Pueden ser dibujos o pueden ser un mapa o un cuadro. Dice de manera resumida porque la verdad es que sí trae así como que mucha información, entonces quiero que igual y puedas utilizar unas 3 o 4 palabras para describir cada tipo de clima. Por ejemplo, AF, clima ecuatorial. Se da en las zonas de calma ecuatoriales entre 5 grados S y 10 grados N. Acuérdate que eran norte y sur, o bueno, sur y norte y bla, bla, bla. Y vienen muchas cosas, pero tú puedes elegir solamente 1 o 2 características para poder comprender cuál es el clima, y entonces le vas a poner, obvio, la formulación de Köppen, ¿verdad? AF. Y así. Recuerda que cualquier duda que tengas, aquí estoy para ayudarte, ¿ok? Quiero felicitarte porque estás haciendo excelente trabajo. Me encantan las tareas que están realizando. Están trabajando súper bien. Entonces, nos vemos la clase de mañana y que estén muy bien. Bye.